La mejor tostada del mundo, con escalivada y anchoas. Hay recetas como las de hoy, espardeña amb escalivada y anchoas, que siempre son ganadoras. Necesitas una berenjena, una cebolla y un pimiento. Lo de espardeña es la manera coloquial para llamar a la tostada de pan de payés. Todos tenemos nombres de comidas que son propios de la zona en la que te has criado, y creo que mola que se mantengan en el tiempo. Pones las verduras en una bandeja de horno y las vas pinchando con un cuchillo para evitar que exploten en el horno caliente. Yo le pongo un poco de aceite, pero no es necesario. Para hacer las verduras necesitas más o menos 1 hora en el horno. Y para tostar el pan calcula más o menos de 5 a 10 minutos. Realmente el pan tostado es una cosa personal, porque hay gente que lo prefiere poco tostado y otros muy tostado. A mí me gusta que quede bastante crujiente, pero para gustos, los colores. Pasada 1 hora, retira las verduras del horno. A pesar de tener un aspecto terrible, porque las verduras parecen totalmente chamuscadas, no te preocupes, porque es el aspecto normal que deben tener. Cúbrelas con un paño y déjalas enfriar totalmente. Cuando las verduras estén frías vas a poder pelarlas de manera fácil. Elimina las partes quemadas, las pieles y las semillas. Vas haciendo tiras y las colocas en un bol aparte. Añade sal y aceite a las verduras. La tradición marca no mezclar todo, más bien hacer montones de cada verdura. Como el único comensal soy yo, las he juntado, porque la gracia está en el sabor en boca de la mezcla de todas ellas. Generalmente en la bandeja del horno van quedando restos líquidos. Es importante que reserves estos jugos porque concentran todo el sabor de las verduras horneadas. En Cataluña la escalivada es más que un plato. Es la tradición de asar lentamente las verduras en las brasas, que es como se hacía antiguamente, pero no tener fuego con leña no es una limitación. También puede hacerse perfectamente en el horno, como acabo de hacer, o incluso quemando la verdura directamente en la llama de una cocina de gas. Te digo yo que renunciar a la delicia de hoy no es la opción. Finalmente vuelves a aderezar con sal y un chorro generoso de aceite. Para hacer el pan con tomate tengo que subrayar que la manera tradicional de hacerlo es restregar el tomate sobre el pan. Sí, restregarlo. No es lo mismo el tomate restregado que el tomate rallado. Hay una variedad de tomates muy carnosa y con mucho jugo que permite hacerlo, aprovechando el tomate en su totalidad. Pon aceite sobre el pan y una pizca de sal, que siempre es opcional. Ve colocando las verduras de una manera generosa sin miedo y finalizas añadiendo unas anchoas al gusto.
¿Puede existir otra receta más sencilla y con un resultado igual o más sabroso? Pienso que hay cosas que si no existieran habría que inventarlas. Un buen queso, un buen pan, un buen vino, jamón, unas aceitunas. Cosas sencillas que ganan por goleada, al igual que miles de recetas tradicionales muy sencillas, como la de hoy, que superan cualquier elaboración sofisticada. Berenjena, pimiento, cebolla, pan tumacat, aceite de oliva y anchoas. Un manjar que se consigue con paciencia y buen producto. En este canal encuentras recetas caseras muy fáciles de hacer. Espero que te haya gustado el vídeo y me lo hagas saber. Gracias.